en este tema, no estaría aquí. Yo estoy aquí porque por este problema. Vamos a hablar del orgullo. Vamos a hablar del orgullo, que es un tema muy actual y siempre ha sido actual, hablar del orgullo. Acuérdese que después del orgullo viene la caída. Y si usted está en una iglesia como esta, es porque es orgulloso. Así que dígale al hermano que está al lado suyo, tú eres bien orgulloso, Eres bien orgulloso. El pastor no mira a nadie porque dice, yo soy santo. Bueno, gloria a Dios, pastor, por los santos, ¿verdad? Y vamos a ir a la palabra de Dios, que es mejor que ir al Evangelio según San Mateo. Y dice, capítulo 7, versículo 20, dice así, así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? Y en tu nombre hicimos muchos milagros y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Gloria a Dios, Dios bendiga esta porción de su palabra. Después de haber perdido el amor de su vida, Country Hylel Brown, un atleta, dice, después de haber perdido el amor de su vida, por ser orgulloso, el cantante de country, Hylel Brown, se lamenta y dice esto, absurdo orgullo, nunca podré perdonarme mientras siga vivo. Perdió el amor de su vida. Perdió el amor de su vida. Le bajamos a los monitores, hermano, por favor. Alguien le contestó así a este atleta, preferiste llenar tu corazón de orgullo que de amor. La persona que tanto te amaba se fue de tu lado porque no valoraste sus sentimientos. En el fondo sabes que estás equivocado, pero no eres capaz de admitirlo. ¿Cuántos cometemos errores y no somos capaces de admitirlo? Casi todos nosotros cometemos errores. Desde el inicio de la creación del hombre, hemos cometido errores a tal punto que nos perdimos de estar en el Edén, en el paraíso. El orgullo es como un escudo, una coraza, que sirve para enmascarar. Yo diría que es una máscara que usamos, pero que todos detrás de esa máscara tenemos el orgullo allí. Es parte de la carne, es parte de nuestra vieja naturaleza el orgullo. Y a través del orgullo nosotros nos engañamos a nosotros mismos. Porque la palabra de Dios dice que debemos humillarnos delante de la presencia de Dios, pero ese es un punto muy difícil, humillarse. Quizás hoy no entendemos la palabra humillarnos delante de la presencia de Dios. Y el orgullo muchas veces lo usamos como un medio de protección. Es lo mismo que la mentira. A veces la mentira no es literal que mentimos, sino queremos protegernos. Si llega a venir inmigración hoy aquí y a usted le pregunta, ¿tú tienes papeles? Tú le vas a decir, sí tengo, y quizás no tengas. Lo que quieres es protegerte, pero estás mintiendo. Y el orgullo es algo parecido. Si alguien en la Biblia que mostraba orgullo eran los fariseos. Por eso hemos leído este pasaje. ¿Quiénes eran los fariseos? Eran como usted y yo, religiosos. Conocían la Biblia de tapa a tapa, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, pero tenían un orgullo bárbaro. Durante el ministerio de Jesús, los fariseos eran ese grupo religioso que se oponía a las enseñanzas de Jesús. ¿Cuántos de nosotros nos oponemos a las enseñanzas de Jesús? Cuando nosotros decimos, se fueron de nosotros porque no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, se quedarían con nosotros. Es que nos estamos oponiendo a las enseñanzas de Jesús. Y así eran los fariseos. El origen de la palabra fariseo la tenemos en hebreo, que significa perusim, y en griego farisao, parece portugués, del cual se deriva nuestra actual palabra castellana, fariseo. Fariseos somos todos los que conocemos la palabra, pero que no somos humildes. En una u otra manera de ver las cosas, somos todos fariseos. El significado es separado aparte o separatista. Es una persona que todo el tiempo le estaba trayendo problemas a Jesús. Contradecía lo que Jesús decía. Conocía la ley, pero Jesús no vino a abolir la ley, vino a cumplirla.
Y Jesús quería hacerles entender a los fariseos esas cosas, pero los fariseos no la podían entender. Muchas veces nosotros queremos vivir a nuestra manera y a nuestro estilo de vida y no queremos adaptarnos o acoplarnos a lo que Jesús dice en su palabra. Y a veces no lo entendemos y menos lo aceptamos. ¿Cuántas veces oramos y le decimos, Señor, yo quiero esto, y le torcemos el brazo a Jesús? Yo lo quiero, yo lo quiero, yo lo quiero. Y Jesús te dice, no es el tiempo, no es el momento. No es la manera en que yo te voy a complacer. Estos fariseos eran hombres instruidos en la palabra. Yo no sé, hace ya 40 años que conocemos al Señor, que conozco al Señor, y no hay mejor escuela que la palabra de Dios. No hay mejor maestro que Jesús. Pero ¿sabe una cosa? A veces nos hace mal la letra. Yo era más feliz cuando no sabía tanto como ahora. Ahora que uno conoce muchas cosas, como que la felicidad se aparta un poquito. Porque no es lo mismo como ese feligrés que llega a la iglesia, como en el tiempo de antes, que en la religión tradicional no te hacían leer la Biblia y uno aplaudía y era feliz, porque no conocía los secretos de la palabra. Pero cuando uno estudia e indaga la profundidad de la palabra, como que uno dice, ay, ¿y ahora qué pasa? Estos eran hombres instruidos. En Hechos, capítulo 5, versículo 34, dice entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, era un maestro, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles, y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer, respeto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Versículo 37. Después de este se levantó Judas, el Galileo, en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres. ¡Wow! No mire a nadie usted. Apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallado luchando contra Dios. Gamaliel, un gran doctor de la ley. El apóstol Pablo estudió con Gamaliel. Gamaliel fue su maestro, su instructor. Y el apóstol Pablo también, en parte, era orgulloso. Y era fariseo. Hasta que Dios lo toca. Y eso es lo que pasa con nosotros. Y usted me dirá, pastor, ¿cuándo es que Dios me va a tocar? ¿Sabes una cosa? ¿Cuándo Dios te va a tocar? Cuando destrones el orgullo. ¿Y de qué manera te va a tocar Dios? Bueno, el apóstol Pablo cabalgaba en un caballo y vino esa luz y lo toca y lo tira. Y el apóstol Pablo dice, ay, ¿qué pasó acá? Y sabes, si eso lo traes al día de hoy, ¿cuándo vas a recibir esa unción? Cuando te quedes sin nada y toques fondo y digas, ¿y ahora qué hago? Ahora no tengo a nada, no tengo a nadie. ¿Qué voy a hacer ahora? Él llegó a decir un día a los corintios, porque si usted lee la Biblia, 1 y 2 Corintios, esa iglesia era una iglesia llena de orgullosos. Aparte de ser una iglesia llena de pecadores, era una iglesia llena de orgullosos. Y él llegó a decir, el apóstol Pablo, en 2 Corintios 3:6, dice, la letra mata, mas el espíritu vivifica. Ahora usted dígale a sus hijos, no vayas a la escuela, solamente lee la Biblia. Lo meten preso. Pero sin embargo, cuando uno se instruye tanto y viene al conocimiento de la verdad, se hace orgulloso. Porque empieza a conocer más que otros. Y cuando uno conoce más que otros, empieza a despreciar a la otra persona, a rebajarla, a decirle, yo sé más que tú, porque eso es lo que hace el orgulloso. Yo me acuerdo que al inicio, como dije antes, del ministerio, voy a hablar de mi persona, yo era una persona bien humilde y usted a veces dice, ¿cómo puede ser que la persona se vuelva orgullosa? Pero si usted lo entiende bien,
Cuando usted se llena de la palabra y cuando la letra que usted lee después de 40 años se hace viva en uno y empieza a vivir por lo que dice, usted tiene mucho conocimiento, mucha sabiduría, porque dice la palabra, el que es falto de sabiduría, pídala a Dios. No necesita la escuela, no necesita un gran maestro. Usted se mete en la Biblia y usted va a ver cómo adquiere sabiduría. Dice, la mujer sabia edifica, no destruye. Pero la que destruye es porque no se metió en la Biblia. Entonces es muy claro lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. Cuando uno va creciendo en inteligencia a través del estudio de la palabra, entonces uno puede volverse orgulloso. Y cuidado, porque no necesariamente una persona es inteligente, puede ser ignorante, pero cree que sabe mucho. Y muchos de nosotros lo llamaríamos de otra manera, el orgullo santo. Ay, pero es un orgullo, el orgullo santo. Nos ponemos a pensar que es tanto lo que yo conozco que nadie puede enseñarme nada. Ni nadie me puede enseñar lo que yo ya aprendí en tantos años. Entonces, ¿qué sucede cuando llega ese orgullo? Endureces el corazón. Y cuando endureces el corazón, te vuelves insensible. Porque eso es lo que hace el orgullo. Recuérdese que desde el cielo Dios arrojó a Satanás por orgulloso. Él y sus ángeles cayeron al abismo. Las personas orgullosas pueden ser irritables o quizás se conviertan en agresivas. Porque es muy difícil hablarle a un orgulloso. Porque supuestamente el orgulloso todo lo sabe. No necesita que nadie le diga nada. Y hay que tratarlo con mucho cuidado. Porque cuando una persona le habla a una persona orgullosa, tratando de sobrepasarlo, es muy difícil, porque se supone que lo sabe todo. Así que usted ya está meditando por allí, ¿verdad? Son personas vulnerables y usan el orgullo como una barrera de protección para cubrir su propia, ¿qué? Vulnerabilidad. Eso es lo que pasa con el orgullo y nos identificamos quizás todos por allí. Una persona orgullosa es aquella que tiene un exceso de confianza. Voy manejando, pero a mí no me va a pasar nunca un accidente. Como yo manejo, no maneja nadie. Usted lo ha dicho. Y cuando usted le deja el volante a su esposa, usted tiembla. Cierra los ojos y le dice, Señor, ayúdame. ¿Qué pasó? Nadie dice amén por ahí. Todos están calladitos, ¿verdad? Nadie quiere embromarse ahí con la esposa, pasar un Viernes Santo. No lo quieren pasar, ¿verdad? Entonces todo lo que hace, lo que dice y lo que piensa el orgulloso es perfecto. Esa es una obra de la carne, de la naturaleza. Son personas a que les cuesta mucho perdonar. ¿Usted conoce a alguien así? Les cuesta mucho perdonar. Quieren que otros vengan y le perdonen o pidan perdón, pero ellos perdonar les cuesta mucho, porque considera que son los demás los que tienen que venir a uno. Yo no hice nada, tú lo hiciste, entonces tú tienes que pedirme perdón. Porque fueron juzgados, en muchos casos, utilizan el orgullo como un arma de defensa. ¿Sabe por qué? Usted tiene que mirar el lado positivo de todas las cosas. Aunque el orgullo es un arma que Satanás usa, las personas que van creciendo, mire un presidente, cómo lo juzgan, cómo lo critican. Mire un líder, cuando empiezan a juzgarte, cuando empiezan a tirarte piedra, cuando empiezan a lastimarte. Se hieren, se lastiman. Entonces tienen que mostrar fortaleza, de un lado o del otro la tienen que mostrar. Por eso está bien que tú te quedes sentado. Nunca pidas ser presidente de la nación. Yo no sé, pobrecita la Clinton, ¿para qué quiere ser presidente? Les gusta al orgulloso resaltar sus logros. ¿Cuáles son sus logros? Lo que yo compré, lo que yo hice, lo que yo trabajé, el auto que compré, el auto que tengo, la casa que tengo. Los logros que yo hice. Parecen argentinos los orgullosos, porque ellos usan mucho el yo-yo. ¿Saben lo que es el yo-yo? Es ese jueguito que usan los niños con el piolín. El yo-yo. ¿Ah? El yo-yo. Usan el yo-yo. ¿Sí? Me acuerdo que una vez hay un chiste de un argentino, ¿verdad? Que en día de tormenta y de relámpagos, y dice el argentino, es Dios que me está sacando fotos.
Pero no todos los argentinos son orgullosos, algunos son buenos. Diríamos que el orgullo es una máscara de protección. Ahora, ¿dónde radica el orgullo? En nuestra naturaleza, en nuestra carne. Jesús pasó por esas etapas. ¿Se acuerdan en el Getsemaní? Cuando Jesús le dice al Padre, Padre, pasa de mí esta copa, ya no soporto más. Esa prueba es muy difícil para mí, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y tuvo que ceder Jesús, que era Dios, a la voluntad del Padre. Y dice la palabra en Filipenses 3:4, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, dice Pablo, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y mire los títulos que tenía el apóstol. Y cuando usted tiene una pared llena de títulos y usted los mira y usted hace así, ¡qué bárbaro! ¡Qué bueno que soy! ¡Qué inteligente! Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, ahí está, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Se oponía a lo que decía Jesús, se oponía a lo que decía la Biblia, se oponía a lo que decía el Nuevo Testamento. No Jesús, porque él no estuvo en el tiempo de Jesús, vino después. Pero se oponía a lo que decía la palabra. Era un perseguidor de la iglesia, mataba a los cristianos, literal. De la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible. El apóstol Pablo no recibía coima, cohecho por abajo. No era como los policías en nuestro país que le daban dinero por abajo a la mesa. Él respetaba la ley 100%. ¡Wow! ¡Qué tremendo el hombre este! Pero ¿cuántas cosas eran para mí ganancia? Ahí está la diferencia. Ahí lo reconoce. Y escuche, cuando usted y yo nos lleguemos a entender esto, el orgullo todavía florece. Hasta que usted un día no le diga al dinero, dinero, ya no te amo más. Posesiones, ya no te amo más. Mi carrito, ya con este, yo no voy a ir al cielo con este carrito. Ni tampoco con esta esposa. Sí, porque la salvación es personal. Cuando usted y yo entendamos estos puntos, recién ahora podemos decir somos cristianos. Y miren lo que dice la palabra. ¿Cuántas cosas eran para mí ganancia? ¿Cuántas cosas eran para mí ganancia? Las he estimado como pérdida por amor a Dios, por amor a Jesús. Escuche una cosa, si usted no ama a Jesús, yo no estoy hablando que sea religioso, pero si usted no ama a Jesús, ¿qué está haciendo acá? Porque las personas que pierden el tiempo, que están pensando en qué van a comer mañana, dónde van a ir mañana, o qué van a hacer mañana, que están con su mente en otras cosas y no en Jesús, que no lo aman al Señor, que solamente lo tienen porque lo necesitan, están perdiendo el tiempo. Hay que amar a Jesús. El apóstol Pablo llegó a amarlo a Jesús. ¿Cuántas cosas eran para mi ganancia? Las he estimado como pérdida por amor de Cristo y ciertamente hoy en día las estimo. Todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. ¿Y qué dice ahí? Mi Señor, no dice mi Salvador. Porque usted puede tener a Cristo Jesús como su Salvador, pero eso no quiere decir que sea el Señor de su vida. El Señor de su dinero, el Señor de su tiempo. Ahí dice, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. ¿Sabe lo que es eso? Eso huele. Lo tengo como por trash, basura. No sirve para mí eso, no sirve en nada. ¿Sabe que Salomón reconoció eso en su vejez? No en su juventud. Salomón un día miró el cielo y dijo, todo lo que he hecho, ¿para qué lo hice? Vanidad de vanidades, orgullo solamente. No sirve para nada.
Y cuando llega eso a nuestra vida y a nuestro corazón, de darnos cuenta que todo lo que hicimos debajo de este sol no sirve para nada, recién ahora vamos a doblegar el orgullo y vamos a humillarnos y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo. Porque Pablo decía, mi justicia, si fuese mi justicia, yo los mato a todos. A esos corintios los mato, a las iglesias esas. A los que están en contra de Jesús, si fuese por mí, yo los mataría. ¿O acaso usted a veces no quiere matar a alguien? ¿Cuántas veces queremos hacernos justicia por nuestras manos? Pero dice, sino que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. ¿Y cuál es la justicia que es de Dios por la fe? Perdonar al que te insulta, perdonar al que te lastima, perdonar al que te hiere. A fin, ahí viene, a fin de conocerle. Porque una cosa es saber que hay un Dios y otra cosa es conocerle. Y a través de las pruebas difíciles nosotros recién llegamos a conocer al Señor. A través de las pruebas difíciles. Muchas veces cuando hemos perdido todo y ya no nos queda nada, ahí nos damos cuenta que lo único que nos queda es el Señor. Y el poder de su resurrección y la anticipación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. ¿Sabe lo que es? Es bautizarse. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Bautismo no es que entra un pecador seco y sale otro mojado. Pasar por las aguas de bautismo significa entender lo que Jesús hizo. Morir a esta basura de mundo. Morir a las cosas que este mundo te da. A los placeres que el mundo te da. Y resucitar a una nueva criatura. Eso es lo que está diciendo la palabra. Y después dice algo importante, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, porque ¿quién es perfecto? Solo Dios. A veces por ahí la gente se equivoca con nosotros y nos juzga y piensa que un cristiano tiene que ser perfecto, por eso nos llenamos la iglesia hoy en día, porque estamos buscando perfección en el cristiano y no va a haber perfección. Vamos a seguir siendo pecadores. Y el error cuando nuestra familia que no se acerca a Dios porque está buscando perfección en uno y no hay perfección en el ser humano. No que lo haya alcanzado ya ni que sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro, si llego, porque no es el que empieza la carrera, el que la termina. El que la termina. No es el que dice yo soy cristiano, hay que llegar hasta la meta. Y a veces cuesta llegar a la meta. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, enciendo el televisor todos los días. Me lo veo 4 horas, me veo las novelas, los partidos. Me veo, estaba leyendo otra versión. La versión de las Américas estaba leyendo. Me equivoqué. Olvidando ciertamente lo que queda atrás. ¿Sabe lo que quiere decir Pablo? Que lo que quedó, lo de atrás pasó ya. Porque a veces nosotros los cristianos vivimos el pasado, no el presente con miras hacia el futuro. Lo de atrás ya pasó, dile que está al lado tuyo, ya pasó lo de atrás, dile. Lo que te pasó ayer ya pasó. Ya no tienes que estar pensando en lo de atrás. Ahora hay otras cosas que vienen, que son pruebas. Claro que van a ser pruebas. Pero lo de atrás, olvídate. Olvídate de esa persona que le prestaste $1000 y no te lo devolvió. Olvídate de esas personas que le prestaste libros y no te lo trajeron. Olvídate de las caras que un día dijeron hasta el fin voy a estar contigo y no las ves más. Olvídate de esas caras. Tienes que olvidarte de las cosas de atrás. Todas son hechas nuevas, dice la palabra. Por eso el cristiano vive el día hacia adelante, no hacia atrás. Prosigo a la meta
al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hombres como Gamaliel o el apóstol Pablo, que también eran fariseos, eran hombres educados, conocían la ley y los profetas. Pablo era un hombre educado de acuerdo a la ley, instruido a los pies de Gamaliel, con la diferencia de que Pablo convirtió el orgullo en una basura y se puso a la disposición de Jesús. ¿Sabe por qué no tenemos ayuda en la iglesia? Claro, usted dirá, por el orgullo. Y claro, obvio. Cuando una persona echa fuera el orgullo y se humilla delante de la presencia de Dios, uno viene y dice, pastor, aquí estoy listo. ¿Qué quiere que haga? ¿Qué quiere que haga? Ya no estoy pensando cuántas cosas yo tengo que hacer durante el día, sino cuántas cosas yo debo hacer para Dios. Porque si estás vivo no te queda otra que hacer cosas para Dios. Una frase muy conocida es la que dijo el apóstol Pablo. ¿Cuántas cosas eran para mí ganancia? Las he estimado como pérdida por amor a Jesús. ¿Cuántas cosas? ¿Sabe? A veces nosotros nos apegamos a la familia. Nos apegamos a la esposa, al esposo, a los hijos. Y hay que amar, por supuesto que hay que amar. El apóstol Pablo en ningún momento menciona o se entiende, se da por entendido que quizás podía haber sido casado. Pedro sí, porque Pedro se enojó con Jesús cuando le sanó la suegra. Igual que nosotros. Pero Pablo no se sabe, pero por lo que aparenta, era un hombre que se dedicó a servir a Dios. Porque cuando una persona quiere servir a Dios, a veces no puede servir a la familia, ni tampoco a la gente. Es como un presidente, cuando uno es presidente de una nación, no va a tener tiempo para su esposa y para sus hijos. Es muy difícil. Lo mismo cuando una persona que está en un liderazgo. Es difícil darle el tiempo también a su esposa o a su esposo y a sus hijos. ¿Cuántos de nosotros estamos en condición de decir lo mismo que dijo el apóstol Pablo? ¿Cuántas cosas eran para mí ganancia? Ahora son pérdida. Las considero basura, no sirven para nada. ¿Sabes? Si yo doy mi mente un poquitito para atrás, estos 40 años de conocer el Evangelio se pasaron así. Pero cuando me miro al espejo, tengo 40 años más grande que antes. Me estoy volviendo viejito. Se fueron 40 años de mi vida. Y 40 años tratando de lograr qué. Tratando de conquistar qué. Y al final uno se mira en el espejo y uno dice, todo es basura. No sirve para nada. El orgulloso enfatiza las cosas externas solamente, porque le interesa lo externo. Mateo 15, hablando de los fariseos, se acercaron a Jesús, escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Ahí están los fariseos orgullosos. Solamente lo que miran ellos son las obras externas, lo que uno hace o lo que uno dice, si está mal dicho o si está mal hecho. Así es. Pero no miran la conducta interna, lo que hay en el corazón. Acuérdense que Dios mira el corazón del hombre, no lo externo. Dios mira el corazón, las intenciones del corazón. Pero los fariseos miraban lo externo. ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? ¿Por qué estamos todos juntos? Usted ha visto que muchas veces nos juntamos varios y empezamos a comer y nadie ora. Y sale el fariseo y dice, ¿y qué pasó que no oraron? Y parece que el que dijo, ¿qué pasó que no oraron? Es el más espiritual. Pero lo que pasa es que es la persona que está viendo los defectos de otros. Es notorio en el orgulloso porque solamente enfatiza las cosas externas, malas que haces. Y nunca van a reconocer las buenas, siempre están mirando las cosas malas. ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? ¿Por qué llegan tarde al servicio? Si a mí hay algo que me molesta cuando una persona llega tarde al servicio. Claro que me molesta. Pero no es que estoy mirando eso solo, eso es parte del proceso.
porque usted no tiene que llegar tarde a su trabajo, si no lo echan, ¿o no? Si el servicio es a las 7:30, a las 7 tiene que estar acá, a las 7:15 tiene que estar acá. ¿Por qué dijiste esto y no dijiste esto otro? ¿Por qué en vez de bañarte una vez al día no te bañas 2? ¿Verdad? Entonces esas personas que están continuamente haciendo esas cosas o diciendo esas cosas, ¿por qué, por qué, por qué? Y nunca viene un halago. Cuando nosotros le decimos a los padres, la Biblia dice que los padres tienen que corregir a sus hijos, no castigarlos. Usted lo corrige a su hijo, le dice, hoy no vas a mirar televisión, pero ¿sabes una cosa, Juancito? Te amo mucho. Ahí viene el halago, eres un buen chico. Eres un buen chico, pero hoy no vas a mirar televisión. Pero recuerda que yo te amo. La Biblia alerta a los orgullosos y les dice, en Santiago, le dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiréis, ¿qué? Mayor condenación. Y a veces nosotros cuando nos sabemos más que otros, nos hacemos maestros. Y estamos siempre instruyendo a las personas, y las personas llega un momento que se cansa. Porque uno piensa, él se cree que yo no sé nada. Pablo dice que debemos sobrellevar las cargas los unos de los otros y no hacernos maestros para no recibir condenación. Estaba escuchando en la televisión ayer una hermana que estaba diciendo, me casé, estoy tan orgullosa de mi esposo, estaba diciendo. Y empezó a hablar bien del esposo. Pero después dijo una cosa que a mí me dejó, recién la aprendí, porque al escuchar a esta hermana, me dice la hermana, lo admiro, pero él es mayor que yo, dice. Y estaba hablando en la televisión, hablando de sobrellevar las cargas los unos de los otros. Y decía, si yo me hubiese casado con un hombre de mi misma edad, quizás yo estaría mandándolo a él, ordenándole las cosas. Pero gracias a Dios dice que me casé con un hombre mayor que yo. Tiene más sabiduría que yo, entiende mejor las cosas que yo. Y lo admiro. Y yo cuando escuché eso dije, wow. Porque a veces nosotros criticamos a las personas y decimos que el matrimonio tiene que ser más o menos de la misma edad para congeniar. Porque después si el hombre es un poco más grande, cuando llegan a envejecer, el hombre envejece más rápido. Pero esta hermana lo dijo, y lo dijo en la televisión. Yo doy gracias a Dios por mi esposo. Y porque yo lo admiro y porque realmente él me enseña muchas cosas que si yo no hubiese sido por él, no las hubiese aprendido. No se debe siempre tratar de enseñar, es tiempo de aprender muchas veces. El orgulloso puede convertirse en hipócrita. El orgulloso puede convertirse en hipócrita. Y dice la palabra de Dios en Mateo, otra vez volvemos de los escribas y fariseos, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato para que también lo de afuera sea limpio. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estás lleno de hipocresía e iniquidad. O sea que los fariseos querían ser vistos por los hombres. Tenemos nosotros un ejemplo en el fútbol, en el caso de Ronaldo, un gran jugador de fútbol, pero a él le gusta hacerse notar, hacerse ver. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios, hacerse notar en una congregación. ¿Y cuántas personas hay en una iglesia que quieren llamar la atención, que quieren hacerse notar, que quieren mostrar que saben más que otros?
pero es orgullo y es hipocresía. Actuaban como hipócritas, dice Mateo 6. Y esto les llevó a hacerles acusaciones falsas a Jesús. Porque usted se va a dar cuenta que las personas que actúan de esa manera, con ese orgullo y con esa hipocresía y con esa máscara, están en contra de lo que dice la palabra de Dios. Usted lo tiene que ver. Cuando una persona está en contra de la palabra de Dios o lo que Jesús dejó establecido en los 4 evangelios, por supuesto se convierte en un hipócrita. Salomón ataca fuertemente a los que hacen acusaciones falsas. Salomón lo dice. En Proverbios capítulo 6, versículo 12 dice: el hombre malo, el hombre depravado es el que anda en perversidad de boca. Perversidades hay en su corazón, anda pensando el mal en todo tiempo, siembra las discordias. Y después dice versículo 16, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Y versículo 19 lo dice, el testigo falso, que habla mentiras, y el que siembra ¿qué? Discordia entre hermanos. Salomón ataca a esos fariseos que dice la palabra de Dios. Discordia significa disputa entre dos partes debido a una falta de acuerdo. Cuando usted no está de acuerdo con la palabra, está en desacuerdo. Y dice la palabra de Dios, Jesús es el que no siembra conmigo, desparrama. El que no es conmigo, contra mí es. ¿Está entendiendo? No diga amén porque se va a quedar sin voz. ¿Lo está entendiendo o no lo está entendiendo? El que no es conmigo, contra mí es. Y el que no siembra, desparrama. Yo estaba reunido con el supervisor esta semana pasada, y estaba leyendo, recapitulando una vez más en mi mente los estatutos de las responsabilidades de un pastor dentro de una iglesia cuadrangular, y yo casi me asusto, porque casi me sacan la tarjeta roja. Porque cuando uno ve a un pastor aquí, uno cree que realmente el pastor, pobrecito, tiene que ser humilde, tiene que entender la palabra 100%, tiene que tener misericordia, y cuando el pastor no se da cuenta que está actuando y haciendo cosas malas, lo meten preso. Ese fue un mensaje de alerta para mí. Discordia es entre dos partes debido a una falta de acuerdo entre sus opiniones o deseos. Y debemos tener cuidado con la cizaña que siembra discordia entre hermanos. Cuidado con cizañas que siembra discordia. Son esas personas que si tú no estás de acuerdo con sus opiniones o su falsa fe, las tienes por enemigas. Esas son las personas que siembran discordia. Y esos eran los fariseos con Jesús. No estaban de acuerdo con él. Vivían bajo la ley, y Jesús no vino a abolir la ley, pero vino a cumplirla. Y vino a establecer un tiempo de gracia a través de la palabra. El apóstol Juan los identifica como falsos profetas. Dice 1 Juan, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían ¿qué? Permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Que tengamos confianza en nosotros mismos es bueno, pero un exceso de la misma sobre una idea o un acto o una situación puede llegar a paralizar lo positivo que pueda sucedernos sin darnos opción a mejorarlos. La confianza mata. Cuidado. El que se sienta seguro tenga cuidado, dice la palabra, que no caiga. Siempre es bueno dejar margen de duda para analizar aquello que hacemos y poder mejorarlo. Qué bueno que uno tenga la mente amplia y poder mejorar lo que uno hizo en el pasado y mejorarlo para que en el futuro funcione mejor. Las personas orgullosas se creen capaces de cambiar el mundo. Por eso escuche, porque estamos cerca de unas elecciones políticas. Y lo que más detesto son las políticas, porque las políticas son sucias, son mentirosas. Cuando usted va a votar en noviembre, usted no tiene que votar política. Usted tiene que votar lo que el Señor le está indicando que tiene que votar. Porque las políticas son sucias. Por ejemplo, lo que hace uno cuando se postula para presidente es política.
para ganar los votos, pero eso no quiere decir que sea verdad. Dicen que si ganan las elecciones van a quitar el hambre y la pobreza, y hay más hambre y pobreza en el mundo que nunca antes lo hay hoy en día. Van a eliminar la violencia y tenemos más violencia hoy en día que antes. La persona orgullosa es el vivo ejemplo, como dije antes. Primero yo, segundo yo, tercero yo, vivo yo. Parece que fuera egoísta el contexto. Va enlazado el egoísta con el orgulloso. Por supuesto que sí. Jesús aconseja, y quiero ir terminando, Jesús aconseja entonces guardar la palabra, pero no imitar las acciones de los orgullosos. Guardar la palabra, escuche lo que dije yo, guardar la palabra, pero no imitar las acciones de los orgullosos. Jesús se sentaba con pecadores, pero no los imitaba. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardarlo y hacerlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Ahí está la clave. Usted a mí hágame caso cuando estoy en el púlpito, cuando me bajo del púlpito, olvídese. ¿De quién le está hablando? Estoy haciendo una broma, porque usted todo se lo toma en serio. ¿Pero me está entendiendo lo que dice la palabra? Guarden todo lo que se diga, lo que está aquí. Pero Pablo dice, ser imitadores de mí, como yo de Cristo. ¿Está entendiendo o no está entendiendo? ¿Cómo le cuesta decir amén a usted? Y dice la palabra que el orgulloso por lo general se vuelve murmurador, porque como él o ella lo sabe todo, entonces empieza a soltar cosas que no tiene que soltar. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? ¿Por qué, Jesús, te sientas con los pecadores? ¿Por qué te sientas con esa prostituta? ¿Qué van a decir que estás con esa mujer? ¿Y acaso Jesús vino a qué? ¿A buscar sanos? No, Él dice que vino a buscar enfermos. Él no vino a buscar sanos. Él no vino a buscar orgullosos. Él vino a buscar enfermos. Y el día que usted llegue a la iglesia, llegue como enfermo, no como sano. Y si está sano, denle la gloria a Dios. Pero siga enfermo. Wow, no sé qué dije, pero dije algo. Murmuraban contra los discípulos. Los fariseos murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. ¡Wow! ¡Ay! Pero mira lo que hizo el hermano. Mira el pastor con quién se sentó. ¿A quién invitó? ¿Con quién se fue a comer? ¡Ay, ay, ay! Es menester juntarse con pecadores para alcanzarlos para el reino. ¿Sabe por qué no crecemos? Porque usted se junta con alguien que cree que es santo. Así nunca va a crecer. Hay que juntarse con pecadores, con gente que todavía no conoce la verdad y traerlos a la iglesia. ¿O que cree que no crecemos porque los mensajes son malos? Quizás sean malos los mensajes. Pero no crecemos porque no nos juntamos con pecadores. Hay que juntarse con pecadores, con personas que no conocen la verdad. Dice la Biblia, conoceréis la verdad y la verdad ¿qué? Os hará libre. Así que acuérdese con quién se junta usted. Ay, pero yo con este no me junto. Ay, con este no y este no. Algunas advertencias y termino con esto para tratar con orgullosos. Conmigo, diga conmigo. Diga conmigo. Diga con nosotros. 3 o 4 dijeron. Son los únicos que se van al cielo, los demás para el infierno derecho. Algunas advertencias para tratar con orgullosos. Déjeme decirle, si haces que se enfaden contigo, escucha esto. Si haces que se enojen contigo, se enfaden, puedes que pierdas su amistad y tu relación con ellos se rompa. Si te dicen algo y tú no estás de acuerdo con ellos, para otra cosa. ¿Qué pasó? No se pierda el mensaje del domingo, ¿eh? En segundo lugar, si tú estás seguro de que se lo toman bien, es mejor que lo dejes que resuelvan las cosas por sí mismo.
Porque en cuanto te metiste y trataste de ayudarles, se te arma, hermano. Déjalos. Tercero, si su incapacidad para manejar las cosas está afectando a otras personas bajo su cargo, debes ser más sincero en tu determinación por ayudar. Cuarto, no es apropiado que las personas dependientes resulten afectadas por el orgulloso de otra persona. O sea que los orgullosos llegan a ser tan odiosos que nadie los soporta. Lo único que logran al fin de todo es quedarse solos. Solos. Ni los hijos van a estar con ellos. La gente no va a querer estar con ellos. Y un día se van a quedar solos. Déjeme darle algunas frases para esas personas orgullosas. Yo sé que usted no es para afuera. Para la iglesia budista va esto. Es tiempo de que te vayas acostumbrando a la soledad y al desamor, pues siendo tan arrogante nadie te va a aguantar. Frases para personas orgullosas. Nadie te va a aguantar. Es admirable todas las cosas que has logrado, pero eso no te da derecho a humillar a nadie. Dale gracias a Dios y disfruta lo que tienes mientras te dure, porque el orgulloso lo pierde. ¿Le digo otra más? Cuando te des cuenta que has actuado mal, puede ser irremediablemente tarde. Too late. Perdiste tu esposo, perdiste tu esposa, perdiste tu casa, perdiste tus hijos, perdiste todo. Otra más, el cariño que siento por ti es muy grande, sin embargo tu orgullo es como un muro que se interpone entre nosotros dos. Si en verdad me quieres, abre tu corazón y deja que solo fluyan sentimientos buenos. ¿Y sabes a quién le hace daño cuando odias? ¿Sabes a quién? Orgulloso, a ti mismo. Por eso Jesús dice que no podemos odiar. Tenemos que amar inclusive a nuestros enemigos. Porque cuando uno odia, se odia a sí mismo. Quiero terminar con esto. Katong Gan, un conocido predicador de las Filipinas, dijo esto. Fui a inscribirme al Instituto Bíblico de Manila. A la llegada fue saludado por un hombre en camisa con sus mangas remangadas. Ese mismo hombre le llevó las maletas al cuarto. Cuando Katong vio el baño, se quejó que estaba sucio. ¿Cuál fue la sorpresa de Katong? Ver a ese hombre en camisa tomar las cosas para limpiar el baño y verlo transpirar. Al tiempo después se enteró que ese hombre era el presidente del Instituto Bíblico. Ay, porque hoy los pastores no queremos limpiar baños. Hoy los pastores queremos que nos lleven las cositas, que nos atiendan como reyes, porque somos doctores, porque tenemos un título, porque somos profetas y sanamos gente. Y entonces a todos los vemos como siervos y esclavos del pastor. ¿Sabe qué? Para usted considerar a un pastor es el que se remanga. Y si tiene que limpiar baño, lo va a limpiar. Y si tiene que pintar, va a pintar. Y si tiene que lavar la alfombra, también la va a lavar. O está esperando que un pastor lo sane, porque el que sana es Cristo. Tiempo atrás teníamos muchos pastores en esta iglesia. Porque algunos de ustedes, no ustedes, no os quiero ofender, pero algunos se creen pastores y ya dejan de limpiar los baños y tratan de aconsejar a gente afuera y los pastores limpiando los baños. Así nos tocaba a nosotros y todavía sigue eso. Así que es menester que usted entienda esto, que si usted quiere llegar un día a ser pastor, vaya remangándose la camisa ahora y vaya limpiando baños, vaya pasando el vacuum, vaya haciendo algo para Dios. Y cuando usted empieza a hacer algo para Dios, como hizo David a los 20 años, ¿qué cree que David fue nombrado rey porque era lindo? No, porque Dios lo estaba viendo metido con las ovejas, pastoreando. ¿Y sabe lo que significa pastorear? Aguantarse el olor de la congregación.
Eso significa pastorear. Aguantarse el olor de las ovejas. Por eso David fue rey. Por eso Dios lo llamó al reinado. Si usted quiere tener un negocio, primero tiene que aprender. A mí me dice, pastor, quiero tener una pizzería. Sí, primero aprenda a hacer pizza. No aprenda a depender de nadie, no dependa de nadie, empiece usted lo tiene que hacer. 25 años atrás, cuando el doctor Sony nos plantó aquí como pastores, le dije a la pastora, le dije a mi esposa, qué bueno, ahora solamente vamos a dedicarnos a pastorear y a predicar. Y cuando entramos en esta iglesia estaba toda destruida. El edificio todo destruido. La gente toda destruida. Y sabe que llegamos aquí a remangarnos y a poner la mano en el bolsillo y a poner dinero para arreglar todo esto. Es el día de hoy que lo amo tanto al pastor Sony y al doctor Sony. Gracias por ponernos en esta iglesia. Y no en la catedral de cristal. Hubiese sido mejor allí en la catedral de cristal, pero Él nos trajo aquí. Será porque dice, ustedes son argentinos, como son orgullosos, les voy a mandar en un lugar donde van a aprender. Y aquí estamos todavía, tratando con ovejas, como Noé, cuando le dijo el Señor, métete en el arca, pero tápate la nariz, porque vas a oler feo. Iniciamos con este texto que dice, así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que se humilla. Qué bárbaro, ¿verdad? ¿Qué piensa usted? ¿Difícil? ¿Verdad que no es fácil ser cristiano? Póngase de pie, maestro de música, ayúdame. Póngase de pie un minuto y vengan todos aquí al altar. No los llamo yo, los llama el Señor. Vénganse todos aquí al altar.